En esta madrugada el río Santa Lucía Chico creció hasta sus niveles máximos registrados como en 2019 tras unos días de registrar una bajante. Un torrente volvió a cargarlo para llevarlo a más de 1 metro por encima de los ahora viejos máximos. Con el paso de las horas volvió al mismo nivel en el que estuvo unos días antes y siguió creciendo para llegar a muchos lugares donde nunca antes había llegado, al menos desde que existe registro. El número de personas desplazadas continúa en aumento en los departamentos de Florida y Canelones. Buen mediodía, es un gusto recibirles en esta nueva edición de MBD Noticias. Decirles también un saludo a quienes nos siguen por Uniradio 107.7 FM de la radio de la Universidad de la República. Además de decirles que estamos en la señal digital 6.1 en YouTube y en tvciudad.ui. Vamos a decirles que tenemos 20 grados de temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se encuentra claro y algo nuboso con periodos de nuboso, neblinas a esta hora en algunas zonas de la ciudad y los vientos soplan del sector este entre 10 y 30 kilómetros en la hora. Y ya aprovechando las imágenes hermosas de Montevideo, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, decirles por dónde no circular a esta hora porque está cortado por distintos tipos de trabajo. Y allí vemos el sol pleno que hay a esta hora en Montevideo. Y Guaná entre Eduardo Acevedo y Jackson estará cortado hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Pablo de María entre Colonia y 18, el corte será hasta las 19:30 horas. 33 entre Buenos Aires y Reconquista, allí en Ciudad Vieja, el corte será hasta las 4 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Y en el cordón, Bransen entre Pablo de María y Joaquín de Saltrain, hasta las 4 de la tarde se va a ver interrumpida la circulación por trabajos de hormigonado. Viernes, bastante completa la circulación, el viernes previo además a Semana de Turismo, Semana Santa. Vamos con los titulares ahora. El precandidato Frente Amplista Yamandu Orsi en un acto en Artigas dijo que no se ve crecer el país, que es más desigual, más inseguro, con un crecimiento de la marginalidad y más de 3.000 personas viviendo en la calle. La última encuesta de la empresa Cifra muestra que si las elecciones fueran el domingo, el Frente Amplio tendría el 46% de los votos y los partidos de la coalición multicolor sumados el 43%. La consulta arroja que 9 de cada 10 uruguayos tienen un partido definido para votar. Como consecuencia de las fuertes lluvias que provocaron daños en las cosechas, el Ministerio de Ganadería extendió la emergencia agropecuaria para el sector hortifrutícola en todo el país hasta el 30 de abril. El productor Franco Borchio de la zona de Melilla manifestó preocupación por el impacto en los tomates afectados primero por la sequía y luego por la abundancia de lluvias. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este viernes a Israel en una escala improvisada de su sexta gira por Oriente Medio desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza, con la intención de impulsar un acuerdo de tregua y la entrada de más ayuda humanitaria al enclave. Y uno de los temas del día, lamentablemente, sigue siendo las personas desplazadas, que sigue creciendo. Según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias de la noche pasada, 4.722 personas permanecen fuera de sus hogares en todo el país debido a las últimas tormentas, de las cuales 995 permanecen evacuadas, ubicadas en refugios, y 3.727 son autoevacuadas. La mayoría de las personas desplazadas se concentra en los departamentos de Florida, San José, Canelones y Colonia. La ciudad de Florida todavía sigue sin agua potable. O se dispuso la llegada de camiones cisterna que, en coordinación con instituciones locales, reparten este elemento. También están suspendidas las clases hasta nuevo aviso. A las personas desplazadas de sus hogares en Florida se suman los cientos de evacuados en distintas partes del país. Y en este sentido, el presidente Luis Lacalle Pou recorrió la zona. Se había adelantado el jueves de tarde que varias localidades de Florida y de otros departamentos todavía no han recibido lo peor. El Comité de Emergencias de San José informó que a la hora 10
de esta mañana, de este viernes. 304 personas evacuadas permanecían fuera de sus hogares y en distintos centros de contingencia en la capital, en San José de Mayo. Según el SINAE, hay alrededor de 1000 autoevacuados en la capital Maragata. Desde Durazno informan también que el SINAE dijo que esperan una crecida del nivel del río Yi que supere los 11 metros y se exhorta a evacuar con tiempo para evitar mayores dificultades. Y se está diseñando un operativo para el alojamiento, la alimentación, también para la atención sanitaria y de seguridad en el departamento de Durazno. Y hasta el 25 de este mes se podría seguir recibiendo agua de la cuenca. Más adelante vamos a tener un contacto seguramente con Canelones para ver cómo es la situación allí en el lugar, pero les decimos que el presidente Luis Lacalle Pou estuvo recorriendo las zonas, también hizo declaraciones y en Florida explicó por qué se resolvió emitir una alerta roja el pasado miércoles y cuál fue la estrategia que implementó el gobierno en este sentido. De hecho, estaba viendo dos canales ayer de noche y se informaron dos cosas distintas, seguramente porque llamó a confusión. Voy un poquito para atrás. ¿Por qué la alerta roja? Lo había hecho el AMBA en Buenos Aires, lo había hecho alguna provincia y lo estaba evaluando el sur de Brasil. Lacalle Pou dijo que se espera que la crecida avance sobre algunas poblaciones río abajo. Localidades del departamento de Florida y otros departamentos que todavía no recibieron lo peor. El agua recién va a estar llegando entre mañana y pasado. Estamos en contacto con la gente de la OCE. Ustedes saben que de alguna manera las usinas en algunos lugares han dejado de funcionar y estamos viendo qué va a pasar aguas abajo con aguas corrientes, pero todavía es una evaluación primaria. Sobre la vuelta a clases en los centros educativos de las localidades inundadas, Lacalle Pou dijo que se realiza un seguimiento para disminuir los perjuicios. A su vez, se monitorea la situación del suministro de agua potable para las zonas afectadas. Dependerá el departamento, dependerá el barrio. Retrotrayéndonos un poco a lo que le fue en la pandemia, obviamente que las circunstancias distintas, siempre lo importante era no perder clases. El espíritu es el mismo. A ver, si hay una escuela que ha quedado inundada, una escuela que no tiene agua, que no tiene luz, es muy complejo hacerlo. Así que dependerá de cada departamento, de cada zona, de cada barrio, pero en principio, salvo que la ANEP disponga lo contrario, es tratar de perder los menos días de clase. Ahora vamos a avanzar sobre la situación que pesa sobre el departamento de Canelones, porque bueno, es otro de los departamentos que ha desplazado más gente en motivo de la crecida de ríos y arroyos. Estamos en contacto con el director general de Gestión Ambiental del Gobierno Canario, Leonardo Herú. Un gusto recibirte este mediodía. Un gusto para mí, muchas gracias. ¿Cuál es la situación a nivel de desplazados? Si se sabe que hay alguna actualización y sobre todo los daños que ha provocado la inundación, que bueno, son materiales, pero también hay de varios tipos, ¿no?, de servicios. Bueno, en realidad venimos saliendo de unos cuantos días muy complejos, ¿no? Tuvimos la semana pasada una serie de días con mucha lluvia, con algunos fenómenos de viento. Fíjense que en 4 o 5 días, prácticamente que en todo el departamento, tuvimos un mínimo de lluvia cercanos a los 100 milímetros, con zonas donde llovieron casi 200 milímetros. Recordar que en nuestro país el promedio para cada mes está cercano a los 100 milímetros, o sea, que en 4 o 5 días en algunas zonas llovió lo que llueve en 2 meses. Eso nos generó diversas situaciones en los sistemas de drenaje, en algunas zonas vinculadas a eventos específicos locales, árboles caídos, tendido eléctrico, pero de eso nos recuperamos muy rápido. El despliegue de equipamiento, recursos fue muy grande y ya sobre el fin de semana, incluso el río Santa Lucía, habíamos tenido algunos evacuados en la ciudad de Santa Lucía, ya había estado bajando. Sabíamos que íbamos a tener otro evento y bueno, este último evento de vuelta con mucha lluvia, en algunos puntos volvió a superar los 100 milímetros, en otras zonas 70, 80, y eso sobre todo lo que complicó más fue la cuenca del río Santa Lucía y especialmente las ciudades que están sobre el río. De alguna manera lo que hemos visto es que el río creció de una forma mucho más violenta, más rápida. Seguramente esto se debe a la saturación del suelo por las lluvias anteriores. En muy poco tiempo hemos superado incluso las inundaciones más
más complicadas del año 2019 en las 3 localidades. En el día de ayer hicimos una reunión, una nueva reunión, en la mañana desde el SECOED con el Comité de Emergencia Local Municipal de San Ramón. Al mediodía estuvimos nuevamente con los actores locales de Santa Lucía y en la tarde en Aguas Corrientes. Son las 3 localidades que están con mayores problemas ahora. El río seguía subiendo ayer. En este momento el río comenzó a bajar muy lentamente en la ciudad de San Ramón. En Santa Lucía todavía está creciendo a una velocidad mucho menor, está subiendo 2 centímetros la hora, llegó a subir en algún momento 20 centímetros la hora. Tenemos unas 180 y algo de personas evacuadas, más algunos autoevacuados que sabemos que están, algunos de ellos asistidos del SECOED. La respuesta ha venido siendo correcta. Nosotros desde la Intendencia hemos instalado sensores que nos permiten tener datos sobre calidad de agua y en este caso datos fundamentales sobre altura del río, cantidad de agua. Estos sensores los colocamos en la ciudad de San Ramón y en la ciudad de Santa Lucía y bueno, han sido la base para ir tomando decisiones buscando que la población, si tiene que evacuar, lo haga como se le conoce en seco, o sea, sin que el agua le llegue a niveles que ya lo afecte directamente. ¿Hay La respuesta ha afectación? sido coordinada. No, ¿hay afectación, por ejemplo, en el suministro de agua potable, en el servicio de electricidad y las escuelas? ¿Cómo están esos aspectos? No, está afectada la zona que está bajo agua, ¿no? Obviamente que hay que se corta la energía eléctrica, o sea, tenemos un mapa claramente marcado de hasta dónde llegó el agua y esa es la zona afectada, como en toda inundación, que no hay actividades. Pero en el resto del departamento la situación es normal y lo estamos siguiendo de cerca. Seguramente a partir de la tarde de hoy ya el río en todos los puntos comenzará lentamente a bajar y empieza una etapa compleja que es la de garantizar las condiciones para que el regreso a casa se dé de la mejor forma. Un regreso que es duro, ¿no? Que es difícil porque las familias se encuentran con una situación en su hogar muy complicada, pero bueno, desde la Intendencia, con el SECOED, estamos ya ordenando todo y preparando todo para algo que seguramente comience a suceder a última hora del día de hoy, que es un lento regreso de las familias afectadas a sus casas. En cualquiera de estas 3 localidades es el punto máximo que se ha logrado o hay historia de inundaciones más severas? De los últimos años, la más severa, de los últimos años. Seguramente el registro histórico hay alguna anterior un poco más grande, pero fíjense que la del 2019, el río creció mucho y afectó notoriamente, especialmente a la ciudad de Santa Lucía. Bueno, en este caso fue un poco más grande. Así que lo que hemos logrado es una coordinación muy fuerte. En las reuniones de coordinación con el Comité de Emergencia Local, no solamente está el municipio y las instituciones, sino que están los vecinos organizados participando con un rol fundamental. Así que eso ha permitido que la respuesta y la coordinación entre todos sea muy fluida y eso beneficia directamente a quienes se ven afectados por estas situaciones. Leonardo Berú, muchísimas gracias por este contacto. Un gusto, a las órdenes. Y allí teníamos el contacto desde Canelones, lo que estaba sucediendo allí en el repaso que hemos hecho en la semana de distintos departamentos. AEWI y el PIT-CNT, vamos a recordar, lanzaron una campaña de solidaridad para recoger alimentos y enseres de limpieza. Estamos hablando de que se recepcionan en los locales sindicales del departamento de San José, Florida y Santa Lucía, y también en una cuenta bancaria. Queda aquí en producción, pero decirles que la cuenta del BAN de 072022200 y hay que poner damnificados, inundaciones, es la cuenta de AEWI y el PIT-CNT para acercar dinero y alimentos en estas 3 localidades afectadas por estas inundaciones. Vamos ahora a otros temas, pero que también están de alguna manera vinculados porque vamos a seguir hablando de agua. Hoy, 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Agua, que bajo el lema Agua para la Paz busca promover la concientización sobre el cuidado y la democratización de este elemento. El experto chileno Gerardo Díaz Noya, que trabaja en iniciativas para hallar nuevas fuentes de agua, dijo que hay soluciones desarrolladas en Chile que podrían ser útiles en nuestro país. También esto fue en el marco de un conversatorio sobre el cuidado y el manejo de fuentes de agua desarrollado por organismos internacionales.
Uruguay pasó por un proceso de sequía bien importante el año pasado y este año está pasando por procesos de exceso de agua, por lo tanto, este tipo de conversatorio va orientado a eso, a tratar de buscar alternativas o soluciones que se están implementando a nivel internacional y cómo eso se pueden replicar en territorios como Uruguay y nosotros también traer un poco la experiencia de lo que estamos haciendo en Chile. En tu caso de Chile, ¿qué experiencias concretas se podrían brindar para replicar en nuestro país? Mira, nosotros estamos trabajando en un proceso que se llama escenarios hídricos. Este es un proceso de co-construcción el cual busca un poco dar la seguridad hídrica para el territorio nacional de aquí al 2050 mediante una co-construcción con los actores territoriales y la búsqueda de soluciones costo eficientes para desarrollar en el territorio. Soluciones que van orientadas en soluciones basadas en la naturaleza, medidas de eficiencia para gestionar la demanda o de nuevas fuentes como el conversatorio que estamos hoy día a punto de empezar en cuanto a la reutilización de aguas residuales tratadas, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Vamos a decirle que hay varias actividades con motivo del Día Mundial del Agua. Hoy va a haber una concentración allí en Plaza Cagancha. Ayer tuvimos el tema con el experto Eduardo Gudinas que habló de la contaminación en distintos cursos de agua. Pero con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien ya le damos los buenos días. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Pilar, un gusto saludarte así. En el marco del Día del Agua nos resultaba importante tener parte de las voces de la sociedad civil organizada justamente, ¿no?, por este día. Y por eso estamos con gente de la Coordinación por el Agua y también de Redes Amigos de la Tierra. Primero empezamos con la coordinación, con Marcelo Cabrera. ¿Qué relevancia tiene este día y cómo estamos parados en situación referida al agua en Uruguay? Bueno, desde la Coordinación por el Agua y otras organizaciones, traemos un montón de preocupaciones que estamos teniendo. Tratamos de hacer una proclama que enumerara las diferentes preocupaciones que se viven en lo largo y ancho del territorio. Digamos que esta crisis que estamos en una situación muy grave de crisis en cuanto a la calidad y a la cantidad del agua en todo el territorio, y en las diferentes partes se vive de forma diferente. Ahora estamos viviendo eventos climáticos extremos, el año pasado enfrentamos una sequía, ahora estamos viviendo inundaciones, y esto va a seguirse profundizando y empeorando si el Estado no toma medidas, y el Estado, por lo contrario, lo que está haciendo es profundizando un modelo económico que va hacia que cada vez haya menos agua disponible para la población y al acaparamiento de tierras y al acaparamiento de aguas para empresas que lo que hacen es, en Uruguay tenemos las agroindustrias que más consumen agua en todo el mundo, y ahora se están impulsando proyectos como el hidrógeno verde, que justamente es un proyecto que consume mucha agua. Se está pensando en ampliar las extensiones de monocultivo de soja a base de agrotóxicos, la forestación que se planta en las cuencas, en las nacientes de las cuencas, y no deja que el agua llegue a las poblaciones, a los pequeños productores. Desde las organizaciones sociales estamos queriendo impulsar una industria que sea para las necesidades del pueblo uruguayo, y la agroecología como una respuesta para la soberanía alimentaria, y también que se promueva la pesca artesanal, que también es otro pilar de la soberanía alimentaria. Estamos como en ese camino y el Estado está encaminado hacia otro lado, que es hacia la privatización de la gestión del agua en las zonas urbanas con el proyecto Neptuno, y en el gobierno anterior también con la ley de riego, que va hacia la privatización de los cursos naturales de agua. Y Selva, una consulta, con tu extensa trayectoria a nivel de activismo medioambiental justamente, estamos a 20 años del plebiscito del agua. Te pido una reflexión de qué pasó en estos 20 años y qué tienen previsto. Hay una actividad de hoy de tarde justamente en el marco de este día, ¿no? Bien, estamos a 20 años de que el pueblo uruguayo dijera que el agua es un derecho humano fundamental para todas y para todos, 20 años de lucha para que ese plebiscito y lo que dice el artículo 47 se cumpla, y muy preocupados por la realidad que vivimos, que Marcelo estaba exponiendo. Por lo tanto, hoy convocamos a la población a las 18 horas a Plaza Libertad para reflexionar, para hablar, para intercambiar y para movilizarnos defendiendo un derecho humano fundamental, defendiendo nuestros recursos hídricos, defendiendo que todas y todos los uruguayos queremos participar, opinar y decir qué es lo que queremos que se haga en nuestro territorio
para nosotros, para nuestras generaciones futuras y no para las multinacionales y las empresas privadas que vienen por el lucro, que vienen buscando nuestros bienes naturales, que son muy importantes y que tienen un fin totalmente diferente al interés general y van en busca de un interés privado que el pueblo uruguayo dijo en el 2004 que no, el agua no es una mercancía, los territorios deben ser gestionados en forma sustentable y solidaria con las generaciones futuras. Proyectos como el proyecto Neptuno van totalmente en contra de asegurar el derecho humano al agua para la población. Tenemos muchísimos cuestionamientos y el Ministerio de Ambiente y OCE no quieren escucharlos. También hidrógeno verde es una falsa solución al cambio climático, lo quieren vender como verde y de verde no tiene nada, se quieren llevar nuestra agua para solucionar problemas en Europa por las guerras que viven. También estamos hoy convocando con la Coordinación por Palestina porque en Uruguay está una empresa, la empresa pública de agua de Israel, Mekorot, que viene a asesorar al gobierno uruguayo de cómo privatizar nuestra agua y cómo hacer lo que hacen allá, que el agua no sea un derecho, como hacen un apartheid del agua en Palestina en este momento y lo están usando como guerra. Nosotros denunciamos eso como organizaciones sociales porque creemos que la solidaridad internacionalista existe, está y debemos justamente el agua. Naciones Unidas también, después que Uruguay lo puso en su constitución, lo declaró como un derecho humano y eso se está violando. Lo violamos con la crisis hídrica el año pasado, lo violó el gobierno, jamás podríamos haber aceptado, nosotros no aceptamos, estuvimos planteando y buscando que nos escucharan en los espacios de participación, que no podía ser que para acceder al agua tuviéramos que pagar en un súper o en un almacén. Eso no fue asegurar, están gestionando mal la empresa pública, no están ingresando funcionarios y hoy vivimos una gran crisis que debemos ya afrontarlos, deben abrir los espacios de participación, tenemos propuestas, tenemos alternativas, como decíamos, tenemos un plan, el Plan Nacional de Agroecología, hay que revertir los procesos de degradación de nuestros territorios y para eso tenemos propuestas, el gobierno no quiere escucharlas. Muchas gracias a los dos por estos minutos. Pilar, bueno, volvemos contigo. Hoy, 18 horas, esta movilización de decenas de organizaciones sociales vinculadas a la defensa del agua. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Nosotros acá seguimos con temas que también están vinculados al agua, pero esta vez de lluvia, porque el Ministerio de Ganadería extendió la emergencia agropecuaria para el sector hortifrutícola en todo el territorio nacional hasta el 30 de abril, a causa de las fuertes lluvias que provocaron daños en las cosechas. El productor Franco Borchio, de la zona de Melilla, manifestó preocupación por el impacto en los tomates, afectado primero por la sequía y luego por la abundancia de lluvias. No estamos acostumbrados a estos cambios tan drásticos. Esta cantidad de lluvia fueron casi 400 milímetros en la zona acá de Melilla en 15 días y la verdad que fue complicado porque hay frutos que, en el caso nuestro, de lo que es el tomate, estallaron, o sea, se rajaron completamente. La planta estaba acostumbrada ya a lo que era el estrés por lo que es sequía y bueno, de un momento para el otro, la cantidad de agua, la planta termina el fruto termina estallando, se raja, pierde calidad cosmética, muy compleja situación. ¿Son cosechas que se pierden por completo? Sí, se pierden por completo porque el consumidor exige una calidad cosmética de fruto, tiene ciertos requerimientos, entonces nosotros, por ejemplo, que somos productores, capaz que en una de esas lo consumimos y no tenemos problema, pero a la gente como que no es tan lindo por decirte algo y no, la verdad que sí, se pierde, es una pérdida también de la planta y es una pérdida económica. Un relevamiento hecho por la cooperativa Jumecal en Melilla reveló la poca presencia de productores jóvenes que quieran seguir las tareas hortícolas. Y más del 70% es productores mayores a 55 años y el 30% menores a 50 años, de los cuales se divide un 18% menores a 29 años, en los que yo me incluyo ahí. Y es una situación muy preocupante, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar hoy o mañana, somos pocos los jóvenes que nosotros queremos seguir apostando a lo que es el campo.
Vamos a otros temas ahora. El directorio de Antel resolvió por mayoría pedir la revisión del archivo de la denuncia sobre la construcción de Antel Arena, cuya construcción se inició cuando la precandidata presidencial del Frente Amplio, Carolina Cose, era la titular del ente. Cuando el Poder Judicial defina el reexamen de la causa Antel Arena, recaerá en la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del fiscal Enrique Rodríguez. El fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, aseguró que no se opondrá al reexamen. La decisión se toma a partir de un informe jurídico que le pedimos al doctor Bordes, que actuó en la causa inicial, como dije, solicitada por el directorio anterior, y que obviamente sigue su actuación. ¿Dónde se entiende que puede llegar a haber un delito? Bueno, no, esas consideraciones no son mías. Vamos a pedir la revisión y eso está en base de lo que resuelva la Fiscalía. Aquí hubo un trabajo de privados contratado y que de cierta forma llegan a una conclusión técnica que se podrá compartir o no. Hay dentro del expediente un tiempo investigativo, nosotros entendemos que hay que abundar en cuanto a la investigación por recomendación técnica, reitero, y ese es el sentido por el cual solicitamos la revisión. Es una etapa más del mismo expediente. Aquí no hay una sentencia de la justicia, acá hay una opinión de un fiscal y nosotros pretendemos continuar en este proceso porque entendemos que amerita esa continuación. ¿Hay alguna recomendación de la división jurídica de Antel? Ustedes habían pedido un informe jurídico de Antel. No, el informe se pidió al doctor Bordes, porque la decisión del directorio anterior, como dije, fue contratar un profesional experto en la materia y con trayectoria, y fue el doctor Bordes, así que es el doctor Bordes el que va a continuar este proceso. En ningún momento está sobre la mesa ninguna consideración política, así que a eso nos remitimos. No es lo mismo que opina el director del Frente Amplio de Antel, que criticó esta solicitud de reexaminar la causa, que no se basa además en informes de la asesoría letrada del ente y aseguró que responde a cuestiones políticas. Esta mañana nos entregaron un informe fechado en el día de ayer del doctor Bordes, donde analizaba la situación y sugería reconsiderar el tema. Lo primero que me viene a la mente es, bueno, esto es un problema de Antel importantísimo porque sabemos hace 3 semanas que anda un informe de Bordes en el Poder Ejecutivo, sabemos hace 2 días de que se iba a reconsiderar el tema y la información interna de Antel aparece fechada ayer, 2 días antes de que venza el plazo para imponer la reconsideración. Hay un problema grave que deja muy mal parado a este directorio de Antel. ¿El directorio se basa solamente en este informe? Sí, solamente este informe. No hay un informe de la asesoría letrada de Antel. Y eso fue una de las cosas que le reclamé. Y lo otro es que no hay un escrito concreto que se vaya a presentar en la justicia. O sea, se aprueba reconsiderar, pero no hay... ¿Qué es lo que vamos a presentar en la justicia? No sabemos. Lo mismo pasó en la denuncia. Este es un modus operandi continuo. Obviamente tiene un componente político esto, se hubiera podido consultar al Poder Ejecutivo. Pero acá lo que pasó fue que esto es una decisión netamente político-electoral. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, quien determinó el archivo de la causa, sostuvo que está absolutamente convencido de su decisión en relación a la solicitud de reexaminar tras el pedido del presidente Lacalle Pou a la titular de Antel. Machado dijo que es un reconocimiento al trabajo de investigación del equipo de Fiscalía. Según declaró a Azul FM y confirmó MBD Noticias, el hecho demuestra que el cuestionamiento es político y no jurídico. Vamos ahora a otros temas y decirles que fue condenada la abogada y socia del ex legislador del Partido Nacional, Antonio Soulamián, ya fallecido, Claudia Seijas, por libramiento de cheques sin fondo. Tras la audiencia por acuerdo abreviado, la jueza Blanca Rieiro condenó por estafa y libramiento de cheques sin fondos a Claudia Seijas, abogada y ex socia de Antonio Soulamián, quien era legislador del Partido Nacional. Seijas reconoció en el acuerdo que libró 54 cheques diferidos por un total de más de $2 millones a sabiendas que no tenían fondo. La pena fue de 6 meses de arresto domiciliario total, con la posibilidad de salir un día a la semana a someterse a tratamientos médicos, además de 2 años de libertad vigilada, en los que deberá presentarse en seccional una vez por semana.
Seijas mantuvo un vínculo cercano con Zulamián y él le pidió que figurara como titular y directora de la empresa PIX S.A., que se dedicaba a negocios inmobiliarios y financieros. Seijas abrió una cuenta a nombre de la empresa en el Banco Bandes y pidió la chequera con la que luego se libraron cheques sin fondo. Las personas que le daban dinero a Zulamián, que luego lo devolvía con intereses, se encontraron con que los cheques de la empresa PIX en la que cobraban no tenían fondos. Allí realizaron las denuncias ante la justicia. Para hablar con el abogado de las víctimas está nuestro compañero Diego Martín. Y Diego, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Pilar, buen mediodía para vos, todas y todos. Bueno, escuchábamos lo que era este caso de, digamos, Antonio Zulamián, así se conoció el caso, que después pasó a ser, cuando falleció Antonio Zulamián, de su ex socia, que era la abogada Claudia Seijas, quien escuchamos ayer fue condenada mediante un proceso abreviado, y Antonio Zulamián era integrante del sector herrerista de la lista 71. Y bueno, para hablar de esto, como bien decías, estamos con Mederos, el doctor de parte de las víctimas. ¿Quedó conforme con el fallo? Bueno, primero, buenos días para toda la audiencia. Sí, quedamos conforme. Por lo menos se pudo poner un punto final a este proceso que fue bastante largo en relación a todos los damnificados, ¿no? Y en particular al mío. Y bueno, sí, particularmente estamos conformes. Hablamos de más de 2 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de un total de 58 cheques por más de 3 millones de dólares y en pesos uruguayos por más de 7 millones y algo. En particular de mi cliente son casi 2 millones de dólares. ¿Pudo recuperar algo? Nada, absolutamente nada. ¿Con propiedades, con nada? Nada. Hubo un vaciamiento total de la sociedad comercial PIX, sociedad anónima, y no hay nada. Al día de hoy no hay nada. Lo que se comprobó es que Seijas, la abogada, quien representaba la empresa, firmaba cheques a sabiendas de que no tenían fondo. Exacto, eso no lo dice el doctor Medero, eso surge del expediente, que Claudia Seijas era titular de PIX Sociedad Anónima, pero en los hechos era el escribano Antonio Zulamián, era parte también de ese negocio, y firmaba justamente cheques que después fueron rebotados por falta de fondo. Usted como abogado que trata estos temas de delitos económicos, ¿es habitual que pase esto? A ver, no es que sea una cosa que nunca pase, lo que no es habitual es la magnitud y la cuantía de los montos, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo dinero. ¿Y es habitual que haya gente prestamista de dinero a través de cheques y cheques a cobrar? Bueno, sí, no es muy habitual, pero pasa. ¿Queda conforme entonces si este caso queda cerrado? Bueno, a ver, queda cerrado en relación a todo esto que surge del expediente, ¿verdad? Podría pasar que surja otra eventual responsabilidad por otras personas. Hasta ahora lo que sabemos es que lo que hay en el expediente quedó todo acordado ayer en esa condena. Gracias, doctor. No, por favor, a las órdenes. Que tenga buen día. Volvemos a estudio, Pilar. Muchísimas gracias, Diego. Seguiremos viendo cómo sigue este tema. Decirles que en la madrugada de este sábado un equipo de la Comisión de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública va a fumigar por segunda vez en la zona del Prado en conjunto con la Intendencia de Montevideo. La instancia será entre las 4:30 de la madrugada hasta las 7 en las zonas comprendidas en el perímetro delimitado por Boulevard Artigas, Agraciada, Bush. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. 21 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo, segundo bloque de MBD Noticias. Contarles que la última encuesta de la empresa Cifra muestra que si las elecciones fueran el domingo, el Frente Amplio tendría el 46% de los votos y los partidos de la coalición multicolor sumados el 43%. La consulta arroja que 9 de cada 10 personas tiene un partido definido para votar.
La encuestadora Cifra presentó este jueves su última consulta de intención de voto que muestra que si las elecciones fueran el domingo próximo, el 46% votaría al Frente Amplio, el 32% al Partido Nacional, el 7% al Partido Colorado, el 3% a Cabildo Abierto y el 1% al Partido Independiente. En tanto, un 11% fue ubicado dentro de la categoría de indecisos o de voto en blanco. La suma de los partidos de la coalición es de 43% de la intención de voto. Faltando 7 meses para las elecciones nacionales de octubre, casi 9 de cada 10 uruguayos tienen un partido preferido para votar. Y según la ficha técnica de la encuesta nacional telefónica realizada en teléfonos fijos y celulares, con 1.198 entrevistados de todo el país y llevada a cabo entre los días 7 y 20 de marzo, marca una diferencia con el estudio del mes de febrero que tenía al Frente Amplio con 47% de las adhesiones contra un 42% de la coalición conjunta. El conglomerado de izquierda consolida su preferencia en Montevideo con el 56% de las adhesiones frente a un 32% de la coalición gobernante toda. En cambio, la coalición mantiene su preponderancia en el interior del país con el apoyo del 52%, 5 puntos más que un mes atrás, mientras que el Frente Amplio se mantiene en 40%. El precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, hizo un acto en el departamento de Artigas. Dijo que no se ve crecer al país, que es más desigual, más inseguro, con un crecimiento de la marginalidad y más de 3.000 personas viviendo en la calle. También destacó la necesidad de pensar el país por regiones y no desde el centro a la periferia. En esta zona del país, los problemas que se repiten en todo el país se multiplican por 2 o más. Porque si el tema de la desocupación es un problema nacional, en la Artigas parece un tema endémico a esta altura. Porque si el tema de la informalidad es un problema en todo el país, en Artigas es también endémico. Y los problemas sociales en la zona de frontera, en las zonas más alejadas de los centros de poder, son mucho peores. Y lo sabía, pero verlo es otra cosa. Por lo tanto, debemos pensar que el país que soñamos, el país que se nos viene, tiene que ser pensado no desde el centro del poder hacia la periferia, sino desde afuera para adentro y pensar qué cosas podemos hacer en cada región del país para potenciarlo. Orsi expresó solidaridad con los desplazados por las inundaciones y reconocimiento a quienes trabajan ayudando a los afectados. Dijo que el Estado tiene que resolver los cuidados de adolescentes, niñas y niños. Agregó que hay que pensar el problema de la seguridad con cabeza integral, con acceso a la justicia, defensorías de oficio, respetar la fiscalía, poner recursos al Poder Judicial y que las cárceles no sean más de lo que hoy son: jóvenes pobres y adictos en el 80% de los casos. Llamó a no embelesarse ni preocuparse con las encuestas, tener la cabeza en alto ante los embates y las distracciones que se meten en la campaña. Para el precandidato colorado Andrés Ojeda, la seguridad es uno de los principales debe de este gobierno. Señaló además que el Partido Colorado tiene las personas más preparadas en materia de seguridad, en referencia a Diego Sanjurjo y Gustavo Subía, también precandidato y exfiscal, que según Ojeda tiene un gran aporte desde la práctica con aportes de calidad. La seguridad ya es un eje de campaña. Y te digo más, yo creo que hoy está entre los principales debes que deja el gobierno, ¿no? No por falta de esfuerzo. Yo creo que se hicieron cosas y se consiguieron algunos resultados, pero creo que la ciudadanía hoy valora que ahí hay un debe. El Frente Amplio tuvo su oportunidad en seguridad, tuvo 15 años muy malos. Los blancos tuvieron su oportunidad y ahora nos toca a nosotros. Creo que el aporte diferencial que nosotros le podemos hacer al segundo gobierno de coalición está especialmente en seguridad pública. Porque tenemos los exponentes más claros y más referenciados por la ciudadanía y bien distintos. Vos tenés un Diego Sanjurjo por un lado y un Gustavo Subía por el otro, que son bien diferentes, pero con aportes de siempre de mucha calidad. Ojeda dijo que espera ganar la interna y también lograr una renovación histórica, pasando de un secretario general de casi 90 años a uno de 40. Dice que está bueno decirle a Sanguinetti que ha cumplido y que hay cosas que no se le puede seguir pidiendo. Si ganamos la interna, vamos a quedar con la conducción partidaria renovada. Vamos a pasar de un secretario general de casi 90 años a uno de 40. O sea, vamos a tener un golpe de renovación
histórico. Ojeda dice que está por la renovación de liderazgos del Partido Colorado y sus referentes son Ernesto Talvi, con quien sigue hablando, y Pedro Bordaberry. Señaló que se reunió con Julio María Sanguinetti para comunicarle su postulación como precandidato. A mí no me aconsejó que no me presentara, tampoco me dijo presentate, simplemente me dijo qué bueno que estás trabajando por el partido y no mucho más. Y de hecho yo no pretendía digamos, su respaldo ni apoyo, simplemente siempre he tenido un vínculo de buena comunicación, creo que es un referente consultable, por supuesto, en todos los temas, y me parece que también está bueno decirle que ha cumplido, ¿no? Porque ya hay cosas que no podemos seguirle pidiendo. Yo creo que él tiene derecho a dedicarse a los libros y a las conferencias y no a una gestión partidaria semanal que a veces es muy administrativa y muy agotadora. Creo que eso va a quedar en manos de quien resulte ganador de la interna de junio y nosotros vamos por ese espacio. Y ahora nos vamos a otro de los temas que importa y mucho a la ciudadanía y tiene que ver con que es el viernes donde mucha gente ya parte a circular dentro del territorio nacional. Con este tema está nuestra compañera Juliana Perdomo. ¿Qué dice Caminera del operativo? Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buen mediodía para todos. Exactamente, estamos en la sede de Policía Caminera porque hoy a la hora 17 comienza el operativo de tránsito de cara a la Semana de Turismo. Habrá mucho movimiento al interior del país por la realización de festivales, también por la vuelta ciclista que dábamos la información ayer y también cómo se conjuga todo esto con las rutas cortadas por las inundaciones. Estamos con la vocera Vanessa Brioso, gracias por recibirnos. Bueno, Vanessa, un cúmulo de situaciones con las inundaciones además. Buen mediodía para ti y para todos los televidentes. Bueno, no es noticia la situación, las intensas lluvias que se han registrado en gran parte del territorio nacional y como esto ha afectado las vías de circulación. Hemos tenido varias de las principales rutas del país afectadas por la creciente de ríos y arroyos, que si bien en este momento ya se están volviendo a la normalidad, algunas tenemos cortada, por ejemplo la ruta 11 a la altura del kilómetro 90, en Margat, también la ruta 11 a la altura del kilómetro 82, en la entrada a Santa Lucía en el Puente Viejo también está cortado, en Colonia la ruta 61, la Picada Benite, que es un atajo que toma la gente para ir a Soriano, bueno, tener presente que aún no da paso, también la ruta 6 a la altura de San Ramón, al igual que la ruta 14 en Rocha a la altura del kilómetro 265 y otras rutas y caminos un poco más secundarios que se pueden informar a todos aquellos que quieran, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, estamos actualizando la información, lo mismo el Ministerio del Interior y además si no pueden llamar por teléfono a nuestra sede central de Policía Caminera, que allí tienen también el operador la información o directamente llamar al 911 y el operador del Centro de Comando Unificado también les puede dar la información si la ruta que van a tomar está cortada o da paso. ¿En qué principales puntos se van a apostar de cara a esta Semana de Turismo? Bueno, Policía Caminera, como cada Semana de Turismo, aboca el 100% del personal ejecutivo a las tareas de prevención y fiscalización. Y si bien estamos acostumbrados, venimos del verano donde el mayor flujo vehicular se centralizaba hacia el este del país, en esta época, es más común y el mayor flujo vehicular se espera hacia el litoral, con destino Termas, Salto, Paysandú o también tenemos varias fiestas populares que se realizan durante la Semana de Turismo, como es la fiesta de la cerveza, la fiesta del Olimar. Entonces estos son puntos donde confluye una gran concentración de personas y las vías de tránsito se ven saturadas. Así que la recomendación para aquellas personas que piensan salir a turismo, a partir de las 17 horas de hoy y hasta las 21 estamos dentro del horario pico. Así que la recomendación es salir o luego de las 21 o antes de las 17 para evitar ese horario de mayor congestionamiento de tránsito. Mañana sábado, por la mañana, entre las 10 de la mañana y las 14 horas, volvemos a estar en horario pico, así que la recomendación es salir temprano en la mañana para poder tener un viaje mucho más tranquilo y por supuesto las recomendaciones de siempre, salir con calma, salir con paciencia, mantener una distancia de seguridad adecuada con el vehículo que circula adelante, respetando los límites de velocidad y las normas de tránsito para que realmente sea una semana de disfrute y sin siniestros de tránsito. Además por la vuelta ciclista. Además también durante esta semana, que ya desde el día de ayer se está llevando a cabo en varias de las rutas principales de nuestro país, la Vuelta del Uruguay, la Vuelta Ciclista del Uruguay, que en el día de hoy
corrió su segunda etapa desde Pando a Rocha y mañana la tercera etapa se va a estar disputando desde la ciudad de Rocha hasta Maldonado. Así que tener presente también que podemos encontrarnos a los ciclistas en la ruta, estacionar y mantener la calma hasta que pase todo el pelotón y luego recién poder iniciar el viaje. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Pilar, ya sabe las recomendaciones de Caminera. Hoy comienza el operativo a la hora 17. Tener en cuenta los horarios pico para evitar el congestionamiento en el tránsito. Bien, salir con tiempo y con calma, entonces la principal recomendación de Policía Caminera. Vamos a otros temas. La agrupación de funcionarios de UTE estuvo planteando una situación, presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un recurso de nulidad contra el decreto que habilita la compra-venta de energía entre privados. El sindicato denuncia que lo aprobado por el Poder Ejecutivo atenta contra la empresa estatal y contra el bolsillo de la población y advierte por un aumento en la tarifa pública. Lo que implica es un perjuicio primero para la gente, ¿no? Para el conjunto de la población. Esto va a traer indudablemente un perjuicio en varios sentidos. Primero, un aumento de las tarifas, porque está claro que todos los costos que asumió UTE en el cambio de la matriz energética, los contratos que tiene asumido con los generadores privados, las inversiones que se hicieron, los costos para mantener el servicio, todo eso recae en las tarifas de los clientes de UTE. Y bueno, y si ahora, producto de este decreto, va a haber cerca de 100 grandes clientes de UTE, grandes empresarios que no le van a comprar más energía, ellos no van a cargar con estos costos, por lo tanto se va a trasladar a los costos de la población, a la tarifa residencial, la que todos pagamos en nuestras casas. Lo segundo que vemos como perjuicio de este decreto, y por eso lo queremos anular, es que va a traer un perjuicio para la empresa pública, porque al perder sus grandes clientes, obviamente que tiene un perjuicio económico. No hay empresa en el mundo, sea pública o privada, que aguante perder sus mejores clientes. En la interna de la UTE, este decreto fue muy mal visto. Obviamente que por cuestiones políticas no lo pueden salir a decir, pero todos los técnicos de UTE, de hecho, nosotros como sindicato nos basamos en los informes de nuestros propios compañeros, han dicho que esto es perjudicial para la empresa pública y para la gente. La brecha salarial entre hombres y mujeres continúa siendo significativa y aumentó del 14% al 16,2% en un año. Es ligeramente superior a los niveles de prepandemia de 2019, que era de 15% esa brecha, según un informe presentado por el estudio CPA Ferrer. La brecha de ingresos entre hombres y mujeres podría visualizarse como si las mujeres trabajaran gratis el 1 de marzo en Uruguay, mientras que los hombres reciben ingresos desde el 1 de enero. En Bolivia sería hasta el 11 de marzo y 22 de marzo en Paraguay. El informe de CPA Ferrer indica que en Uruguay continúan observándose fuertes heterogeneidades entre sectores de actividad y entre regiones geográficas. Respecto a los sectores en la educación, la brecha es cercana al 10%, mientras que en sectores como la industria manufacturera y la atención a la salud humana y de asistencia social, la brecha se triplica y es cercana al 30%. En cuanto a la distribución geográfica dentro de Uruguay, se destaca que la brecha se profundiza en Montevideo y zona metropolitana, alcanzando el 21%, mientras que en el centro norte, Tacuarembó, Durazno e interior norte, Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33%, la brecha es menor al 7% en ambos casos. Los datos surgen de un informe que realiza anualmente CPA Ferrer para los 3 países en los que tiene presencia, que estimó la brecha de ingresos en 18,8% para Bolivia, 21,9% en Paraguay y 16,2% en Uruguay. El análisis utiliza últimos datos disponibles en los 3 países. En el caso de Uruguay, la encuesta continua de hogares del primer semestre de 2023. Una brevísima pausa y a la vuelta de la misma vamos a estar desarrollando información internacional. No se vayan. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza.
Tercer bloque de MB Noticias, ya venimos con la información internacional. Alejandro Gavar, con toda la información. Alejandro, buen mediodía. Claro, buen mediodía. Bueno, sobre la marcha, sobre uno de los temas fundamentales que tiene que ver con la guerra en Oriente Medio, y hoy la expectativa estaba centrada en la resolución que el Consejo de Seguridad de la ONU podría llegar a tomar ante una iniciativa de Estados Unidos de pedir un alto al fuego. Esto significaba un cambio radical en la posición que ha tenido Estados Unidos, porque hasta ahora justamente era quien había vetado en el Consejo de Seguridad otras iniciativas vinculadas con un alto al fuego. Pero en esta oportunidad fueron China y Rusia quienes entienden que esta propuesta de Estados Unidos no tenía todas las garantías y tenía algunos vacíos que le permitirían a Israel no solamente seguir con sus avances militares, sino que agregaría más penurias en un acuerdo que todavía sigue tratándose de lograr a través de los mediadores internacionales y que parece estar muy lejos. Recordemos que el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que jamás era irreal en sus propuestas y eso venía demorando un acuerdo precisamente para un alto al fuego. 11 votos a favor, 3 en contra, Argelia, China, Rusia, una abstención, determinaron que esa propuesta de Estados Unidos que reconfiguraba un poco el panorama haya llevado todo nuevamente a foja cero, mientras naturalmente prosigue el martirio de quienes están dentro del enclave de la Franja de Gaza. Esta fue una semana donde particularmente tanto la FAO, el Programa Mundial de Alimentación, la Agencia para los Refugiados Palestinos, la ONU, la Unión Europea, están exhortando sobre la hambruna que está afectando a buena parte de la población y sobre todo a los niños y ancianos, que son los primeros en pagar este precio. Hay denuncias ya de muertos por esta razón y la situación sigue siendo dramática, por lo que se le pide a Israel que permita el ingreso de ayuda humanitaria. Algo llegó insuficiente en esa iniciativa que tuvo la Unión Europea de un barco que salió desde Chipre, y la situación en el terreno sigue siendo dramática en todos sus términos. Siguen los avances sobre el hospital Al-Shifa en el norte de Gaza, siguen los avances en el sur a Rafah y se teme esa incursión terrestre que podría ser desastrosa según los analistas. El otro de los temas de la semana, bueno, son los 100 días que cumplió el gobierno de Javier Milei en la República Argentina, en medio de conflictos con los gobernadores, de discusiones para poder implementar esas leyes y el decreto de necesidad y urgencia que han tenido resistencia en el Senado y que incluso han motivado alguna interna con su propia vicepresidenta Victoria Villarruel, más allá de que después hayan tratado de soslayar esa relación. Pero eso ha marcado un poco a una Argentina que ha tenido problemas climáticos, que tiene récord de dengue, que sigue lidiando con la inflación. Se conocieron también los últimos datos del mes de febrero que establecían precisamente que hubo un aumento del 273% interanual, un 13,2%. Si bien se ha bajado un poco la inflación, sigue teniendo números potencialmente altos. Y otra cosa que ha llamado mucho la atención en el reposicionamiento internacional de la República Argentina son las visitas que está teniendo, porque sorpresivamente apareció el jefe de la CIA, William Burns, en Buenos Aires para reunirse con el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Pero también había estado, y vuelve en pocos días más, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Esto enmarcado en otras visitas, como la del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, gente del Tesoro, en fin, algo que marca definitivamente cuál es la posición de Javier Milei a nivel internacional y cómo son esas relaciones hoy con Estados Unidos. Pero un tema que seguramente va a dar mucho que hablar es esta conmemoración que va a tener el 24 de marzo, día del golpe de Estado en Argentina, porque no solamente va a ser la primera conmemoración dentro del gobierno de Javier Milei con los antecedentes que existen, que ha tenido en su discurso, tanto él y sobre todo su vicepresidenta, de defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad, de transformar instituciones, de llevar adelante una serie de políticas que van justamente en contra de lo que se ha venido preconizando por parte de los organismos y las organizaciones sociales y políticas de la Argentina con respecto a lo que ocurrió en ese país. De hecho, y como tema muy alarmante, ha sido la denuncia que ha hecho el grupo Hijos de Desaparecidos, quien ha denunciado que una de sus militantes fue atacada en su casa, abusada sexualmente, no fue robada, simplemente amenazada bajo la consigna "La libertad avanza", que ha sido el eslogan más famoso que ha tenido Javier Milei. Una Argentina que ha tenido una semana muy agitada y atención entonces con el próximo domingo cuando se lleven adelante los actos de conmemoración de un nuevo golpe de Estado en la República Argentina.
Bien, muchísimas gracias Alejandro por esta información. Seguramente habrá una actualización informativa a las 18:55 en la tercera edición, en la edición central de MBD Noticias. Hasta aquí llegamos, como dijimos, 18:55, la actualización informativa. Nosotros nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 8 de la mañana, bien tempranito, con la primera edición de MBD Noticias. Pasen ustedes muy buen fin de semana, buen comienzo de semana o buena semana para que se la tomen entera. Pasen muy bien. En Artigas dijo que no se ve crecer el país, que es más desigual, más inseguro, con un crecimiento de la marginalidad y más de 3.000 personas viviendo en la calle. La última encuesta de la empresa Cifra muestra que si las elecciones fueran el domingo, el Frente Amplio tendría el 46% de los votos y los partidos de la coalición multicolor sumados el 43%. La consulta arroja que 9 de cada 10 uruguayos tienen un partido definido para votar. Como consecuencia de las fuertes lluvias que provocaron daños en las cosechas, el Ministerio de Ganadería extendió la emergencia agropecuaria para el sector hortifrutícola en todo el país hasta el 30 de abril. El productor Franco Borchio de la zona de Melilla manifestó preocupación por el impacto en los tomates, afectados primero por la sequía y luego por la abundancia de lluvias. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este viernes a Israel en una escala improvisada de su sexta gira por Oriente Medio desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza, con la intención de impulsar un acuerdo de tregua y la entrada de más ayuda humanitaria al enclave. El río Santa Lucía Chico creció hasta sus niveles máximos registrados como en 2019. El número de desplazados continúa en aumento en los departamentos de Florida y Canelones.